porque uno como mexicano se cuela como pueda, excuse me, o sea. Las pirámides son tan perfectas, o sea, inclusive hoy en nuestros días no se han podido replicar. Así como la historia del reggaetón, ¿no? De que no nació en Puerto Rico, no nació en Panamá, no en Colombia. La mente maestra, chinga, hombre. Ya estaban comunicándose con los extraterrestres. Acá, Katia Echazarreta, que ha sido la primera mexicana en visitar el espacio. Ciencia es conocimiento. Y cada vez que nosotros decimos la palabra ciencia, estamos diciendo conocimiento. Un conocimiento riguroso y estricto, pero conocimiento. Nuestro compadre Jeff Bezos, nuestro casi hermano. Bienvenidos a el podcast Divagadoras Científicas, donde un grupo de amigas expertas en divagación, aficionadas a la ciencia, ingenieras de corazón y ñoñas de profesión conversamos sobre temas relacionados a la ciencia, la tecnología y lo que se nos ocurra. Con la intención de incitar la curiosidad, compartir conocimiento y contagiar nuestro gusto por la ciencia. Únete a nuestra conversación y pasa un rato divertido con nosotras. Cada martes, ni te cases ni te embarques, ni de tu plataforma favorita te apartes para que escuches nuestro podcast. La divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Hola gente de mente inquieta y curiosa, bienvenidos a Divagadoras Científicas. Y gracias por acompañarnos en este episodio, nuestro primer episodio. Sin más, les presento a mis divagadoras favoritas, la mente maestra, Darani Aceves. ¿Cómo estás, Darani? Muy bien, muy contenta de por fin empezar este primer episodio de su podcast, su nuevo podcast, Divagadoras Científicas. Pronto vamos a estar ahí en el ranking de los mejores podcasts, así que no den por sentado que nuestra calidad, nuestros errores. Para allá vamos. Eso, bien. Y la Master Mom, Selene Espinosa. Cele, ¿qué tal? ¿Qué tal, amigas? Bienvenidos a todos a este podcast de divagación. Aquí lista para divagar con ustedes. Se me acabaron las pilas, mis hijos me las robaron. A ellos no se les acaban, pero aquí estoy lista para divagar y divertirnos. Oigan, pues que después de tanto, miren, aquí andamos, seguimos tratando de mejorar, presentar el proyecto lo mejor posible. Le estamos poniendo todas las ganas. Me estoy muriendo de calor para que se pueda escuchar el audio. Pero bueno, vamos a hacerlo mejor porque esto nos encanta. Echar el chal, platicar, chismosear y de ciencia. Uy. Y bueno, pues empezando más bien, nosotros ya iremos platicando de cada una, de por qué surgió el proyecto, de la historia de cada una de nosotras, por qué nos gusta esto y demás, con el tiempo, y también nosotros pues esperamos que ustedes se vuelvan expertos divagadores junto con nosotros. Entonces, para este primer episodio nosotros decidimos empezar por lo que nosotros consideramos el inicio de todo esto, la definición de ciencia, pues sin mucho, ahí es nada más como para sentar las bases de las pláticas que vamos a estar presentando. Y en la ciencia también hubo mucho mitote, hay mucho mitote, existe mucho mitote. Entonces queremos platicar de eso, de cómo llegó a establecerse, de cómo la gente ahí ha estado metiendo su cuchara. Y ya saben que en esto siempre hay alguien que tiene que decir, pues esto es así, y se callan. Entonces vamos a tratar de definir esos personajes que hay, sus héroes y sus villanos, como en todas las historias. Entonces, bueno, pues ya vamos empezando con la Master Mom que nos tiene para hoy. Cele. ¿Qué tal? Pues sí, vamos a empezar con la diferencia de lo que es ciencia y pseudociencia, que de ahí partimos, ¿no? O sea, surgieron muchas corrientes que trataron de explicar todos los fenómenos naturales, pero no todas, como sabemos, son confiables, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante clasificar en ciencia y pseudociencia?
Pues muy sencillo, porque los gobernantes, nuestros líderes, toman las decisiones con base en la información. La ciencia aporta el conocimiento más confiable en muchas áreas. El área de la salud, el área de, pues, el medio ambiente, la tecnología, etc., etc. ¿Verdad? Entonces, lo primero que nada, la primera cuestión era precisamente hacer esa discriminación entre lo que es confiable y lo que no es tanto. Entonces, por eso nace la clasificación de ciencia y pseudociencia, que ciencia viene de scientia, que significa, bueno, y corríjanme si lo pronuncio mal, ¿verdad? O sea, scientia. me causa confusión porque me llamo Cintia y lo yo, me llamo conocimiento. Entonces, Puede ser. ciencia suena parecido, ¿verdad? Ciencia significa conocimiento. La RAE la define como conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación, el razonamiento sistemáticamente estructurados, muy importante, y de los que se deducen principios y leyes generales con capacidad predictiva y comprobables experimentalmente. Entonces es una definición bastante completa, por eso es confiable la ciencia. Y pseudociencia, pues tiene el prefijo pseudo, que significa falso, ¿verdad? Y a lo mejor ustedes dirán, o bueno, yo cuando empecé a estudiar este tema decía, ay, qué fácil, o sea, pseudociencia y ciencia fácil, o sea, astrología es falsa, astronomía es ciencia. Pero no todas las pseudociencias son tan fáciles de saber que son pseudociencias. Algunas suenan bastante convincentes. Pero a grosso modo podemos decir, la ciencia es lógica, la pseudociencia no es lógica. La ciencia muestra evidencia, la pseudociencia no. En la ciencia se replican los resultados, cualquiera puede obtener los mismos resultados, en la pseudociencia no. En la ciencia se utilizan datos empíricos, en la pseudociencia, también hay opiniones, que eso no se acepta mucho pues en la ciencia, más bien es lo comprobable, lo verificable, ¿verdad? La pseudociencia, por ejemplo, si algo no se reconoce como, se dice que algo no es falso, ellos dicen, es verdadero. Y la ciencia, si algo se dice que no es falso, dicen, no, vamos a seguir probando que es falso. Tratan de refutarlo. En la ciencia, si surge nuevo conocimiento, se modifican las leyes, se modifican las normas. En la pseudociencia no, es así como que dogmática, ¿no? Así de que no, esto es y así lo dijimos y así sigue. Entonces, esto es así, les decía yo, para mí dije yo, aquí fácilmente claro, ¿no? Pero tienen muchas similitudes. Aquí es donde viene la confusión. Por ejemplo, decimos, no, pues ambas estudian los fenómenos naturales y los explican. Yo decía, no, nomás la ciencia tiene hipótesis. No, la pseudociencia también tiene hipótesis. Por ejemplo, la homeopatía tiene hipótesis y la homeopatía, pues, ¿cuántas personas no creen en la homeopatía, por ejemplo? Entonces, decía yo también, la pseudociencia no usa números, ¿no? Sí usa números, hay bastantes, inclusive hay personas que tratan de explicar científicamente o probar que lo que dice el Génesis en la Biblia es cierto, y lo tratan de comprobar con números fidedignos, o sea, entonces tampoco es diferenciación buena. Entonces, aquí decimos, bueno, ¿cuáles son las diferencias? La primera es que los científicos utilizan métodos que son aprobados por otros científicos, o sea, que cumplen con el método establecido por la ciencia, el método científico. Ya. Y la otra diferencia, pues, es lo que comentábamos, ¿no? O sea, los científicos traen evidencia y los pseudocientíficos dicen, desmiénteme, prueba que soy falsa. O sea, por ejemplo, la telepatía. ¿No crees en la telepatía? Prueba que la telepatía es falsa. Y dices tú, bueno, o sea, a ver, comprueba que la telepatía es falsa. O sea, Oye, digo, no te quería interrumpir, pero es que no podía dejar ir a la amiga que habla con los extraterrestres. ay, perdón. Ay. O sea, porque por lo que estás diciendo ahorita, ¿no? Porque incluso vino a la chica Maffer, creo que se llama. Y entonces, eso exactamente, o sea, ella, compruébame que no le estoy hablando a los extraterrestres, pues, o sea, no, ella está en su papel, compruébame que ese no es un lenguaje alienígena. No, o sea, me vino mucho a la mente ahorita que lo estabas mencionando, yo, wow. No, y hay personas que sí son seguidoras, por ejemplo, de ella y de todo lo que dice. Es igual que las pirámides de Egipto, me gustó mucho ese ejemplo que leí en un libro que nos pasó Dara, que decía, es que los pseudocientíficos dicen, las pirámides son tan perfectas, o sea, inclusive hoy en nuestros días no se han podido replicar.
ningún arquitecto lo va a poder replicar y no hay ninguna explicación que sea lo suficientemente bien fundamentada para decir cómo las construyeron. Entonces dicen, pero los pseudocientíficos dicen, la hicieron los extraterrestres vinieron y las hicieron. Entonces dicen, es difícil comprobar que esa afirmación es falsa, porque entonces tendrías que probar que no vinieron los extraterrestres en 500 años. Y pues, a ver, pruébalo. O sea, no se puede, ¿verdad? Cabe mencionar que, aunque es un podcast en el que vamos a tratar temas de ciencia, también vamos a hablar de lo que se nos ocurra, y lo que se nos ocurra puede ser pseudociencia, o sea, nos apasiona la ciencia tanto como la pseudociencia. Pues yo siento que muchas teorías pseudocientíficas, yo en lo personal soy muy fantástica, tengo una imaginación, yo creo que si algo tengo es imaginación. Entonces, pues, un poquito de ciencia con un poquito de más de imaginación, crea muy buenas películas, pero también crea muy buena pseudociencia. Entonces, nada más estamos comparando como para no meternos en camisas de 11 varas, de que sí hay una ciencia ya establecida con un método, sí la pseudociencia carece la mayor parte del tiempo de evidencia o de evidencia confiable. Entonces, son diferentes, pero igual las dos son bienvenidas aquí en Divagadoras. No, de hecho, pues es un punto que vamos a hablar ahorita, porque vamos a hablar como la una es consecuencia de la otra o viceversa. O sea, la pseudociencia es consecuencia natural de la ciencia. Así lo dice Michael Gordon, que es un profesor de la Universidad de Princeton y él es especialista en la historia de la ciencia. O sea, es una autoridad en el tema. Y me gusta mucho, leí una entrevista que le realizó la BBC y él afirma, o sea, porque uno tiende a satanizar, ¿verdad? Es que uno en la escuela se hace medio cuadradona por las ciencias duras, Sí. Pero él no es nada cuadradón, o sea, él dice, la pseudociencia es una consecuencia natural de la ciencia, es como la curva de aprendizaje, ¿no? Es así como, si vas a aprender a caminar, es natural, es lógico que te vas a caer, es una consecuencia evidente. Así las pseudociencias. Pero también, sorprendentemente, hay pseudociencias que, o sea, ciencia que se considera pseudociencia y actualmente ya es ciencia. O sea, por eso está muy interesante, o sea, y hay que mantener pues ese pensamiento crítico. O sea, Karl Popper fue un filósofo científico que él tenía como que esta inquietud, o sea, decía, ¿cómo las diferenciamos? O sea, y esto nació porque a él le gustaban mucho las teorías marxistas, la del psicoanálisis, la de la psicología individual, y la de la relatividad de Albert Einstein. Entonces él estaba fascinado con estas teorías y dice, ¿cómo saber cuál dice la verdad? ¿Cómo saber qué es creíble y qué no? Entonces las primeras tres, él dice, lo explican todo. Suenan tan explicativas que se comparan con la mitología griega, ¿no? O sea, que el dios de la fertilidad, que el dios de la luna, que el dios de la cosecha, etc. Y dice él, no es tan creíble eso. Entonces, él dice, en la época de él, era el criterio para determinar lo que era científico y lo que no, era el criterio inductivo, que se basaba en la observación. Es decir, por ejemplo, si yo digo que todos los cuervos son negros porque todos los cuervos que he visto son negros, nunca he visto uno de otro color. Y él decía que este criterio era deficiente. Así que él habla de la falsabilidad. Aquí es donde nace la hipótesis nula, que ya después la entendí, ¿no? Yo la utilicé en la tesis y yo decía, ¿qué es esto? ¿Por qué tenemos que hacer una hipótesis nula? Ah, pues es por este señor. Este señor mete el criterio de falsabilidad. Eso quiere decir, cada teoría enunciada tiene algunas características bajo las cuales esta teoría ya dices, es falsa. Entonces, mientras no se cumplan los criterios que dicen, no se debe cumplir este criterio o es falso, sigue siendo como que la mejor explicación. O sea, por ejemplo, si yo digo, el hielo, el agua solidificada, convertida en hielo, no se puede derretir en temperaturas menores a los 0 grados, ¿no? A los -3 no se puede derretir. Y se derrite hielo con frío, entonces quiere decir que es falso lo que estoy afirmando. Bueno, no sé si se entendió el ejemplo, está medio acá, pero, o sea, entonces, los científicos siempre tratan de probar, o sea, de tumbar a esos criterios por mediante las cuales la teoría ya sería considerada falsa. Y de las teorías que él seguía, la única que no se pudo comprobar que era falsa
era la de la relatividad, a pesar de que sonaba muy, pues, óiganla, y algunas cosas dice, suena loca, o sea, por ejemplo, el experimento del reloj, bueno, no sé si lo han escuchado, que un reloj en la Tierra, si tú sincronizas dos relojes y uno lo dejas en la Tierra y el otro se va al espacio, lo suben al espacio, el del espacio se adelanta. Entonces, pues no se pudo refutar la teoría de Albert Einstein, aunque sonaba loca. Entonces, este criterio es muy bueno. Pero, aquí están los peros. Por ejemplo, a la que no le fue muy bien fue a la teoría de la evolución de Carlos Darwin. Darwin. Así es, porque esta teoría, primero él dijo que era pseudociencia. Y después se arrepintió y dijo, no, sí es ciencia, pero difícil de explicar. La de Darwin. Sí, la de la evolución. Entonces, por eso te digo, o sea, aquí es donde entra este señor, el que les comenté, Michael Gordon, que él dice, no, es que la línea que separa la ciencia de la pseudociencia es muy pequeña, ¿sí? O sea, por ejemplo, o sea, él dice, la teoría que habla sobre el movimiento de los continentes al inicio se consideraba que era pseudociencia, y ahorita es básica para la geología. Entonces, inclusive otras teorías como las teorías, la teoría de cuerdas, que tiene matemáticas muy avanzadas, dicen, son tan avanzadas las matemáticas que dicen que puede ser pseudocientífica. Igual la mecánica cuántica, o sea que tú dices, es que pues está muy bien fundamentada y todo, es científica, pero hay personas que dudan que lo sea. O sea, por eso esto puede llegar a ser así como que pues confuso, ¿ah? Igual si pensamos en el pasado, o sea, imagínense cuando estaban hablando del átomo y decían, ¿estos qué? O sea, están locos. O cuando hablaban de los microorganismos, también decían, están locos. Y hoy en día es algo que nadie lo pone en duda. En duda. Entonces, me gusta mucho porque este señor, Gordon, dice, o sea, hace 3 afirmaciones. Primera, que no hay la que ya les dije, que no hay una clara división entre ciencia y pseudociencia. Segunda, que es muy importante entender los contextos alrededor de todas las teorías y etc. Y tercera, pues que es un proceso natural, el nacimiento de pseudociencias. E inclusive él dice, o sea, ahorita cosas que consideramos que son un hecho en un futuro pueden convertirse en pseudocientíficas. O hay cosas que pues desconocemos tanto que pues que estamos, no se sabe, ¿verdad? O sea, hay muchas dudas en lo del cerebro, el medio ambiente, el mar, todas desconocemos bastante. Entonces se me hizo vienen los extraterrestres y la señora no se entiende. Por eso decimos que la pseudociencia también se puede hacer ciencia. Fíjate que sí pensé eso. Me acordé mucho de E.T. Telésforo. Yo también sé hablar, señor. Fíjate que sí, fuera de broma, yo al inicio sí dije, no manches, me ataqué de la risa, yo creo que como todos. Pero también digo, bueno, o sea, yéndonos bajo el criterio de Gordon, pues todo puede ser. O sea, todo puede ser. Sí, o sea, yo la veo tan convencida que yo digo, o sea, es que pararte en la tele con esa seguridad, no cualquiera. Sí, pero, la verdad es de que, pues de hecho, la verdad, no es absoluta, y esto es lo único absolutamente cierto, que la verdad no es absoluta. Pues eso es la máster. Entonces, en todo mundo podemos poner una teoría, podemos inventar un lenguaje si queremos. Así es. Sí. Es muy bonito y muy apasionante, la verdad. Yo de pseudociencia, la verdad que para mí todo era ciencia, como que cualquier cosa que tuviera un poquito de lógica cuando tenía, no sé, unos 20 años, ya para mí era ciencia y era interesante como el buscarle la respuesta a cualquier pregunta, ¿no? Pero fue hasta hace poco que di clases de ciencia para alumnos de secundaria, que venía como, hay que dar un tema de explicarles qué es la pseudociencia, que empecé en sí como a ver por qué es importante hacerles ver, pues, a fin de cuentas tiene su mérito ser un científico, que en este podcast también vamos a hablar de ellos, pues ya que hay un método, que hay que tener evidencia, que si resumiéramos como la diferencia, pues es, a ver, la evidencia, hay que irnos con Así la evidencia. es, sí. Y que no sea refutada. Porque los pseudocientíficos a veces manipulan la información para que parezca que va con el método científico.
pero sí se puede Sí. refutar. Aquí lo Sí. único que hay que tener cuidado de esto es, por ejemplo, cuando la pseudociencia te pone en peligro. Por ejemplo, el movimiento antivacunas. Es lo único, o sea, cada quien elige lo que cree, ¿verdad? Finalmente también este podcast es para que abran la mente, no crean todo lo que les decimos, se cuestionen y busquen, que Sí. eso es ser científico. Pero Sí. cuidado con las pseudociencias en cuestión de que no nos dañen, ¿verdad? Nada más. Ya de Pues es charlatanería. bastante Yo complicado. creo que debería de Ujú. haber como otra división donde ya ni siquiera es pseudociencias, es ciencia, pseudociencia y ya charlatanería. Por no Sí, decirle lo- más feo. Es que la pseudociencia ya queda como un poquito amplia, ¿no? Como que hay de todo un poco, entonces sí se vuelve un poco complicado, pero tenemos de guía la ciencia, entonces también es que también luego uno no puede pecar de decir eso no suena lógico, porque piensas en aquella gente que en algún punto pensaba que la Tierra era plana, ¿no? Porque Y que pues todavía parece, ¿no? hay, no manches, que todavía hay Bueno, sí. seguidores de esa Sí, teoría. todavía hay los Sí. terraplanistas. todavía. Sorprendentemente. Con fotos y todo, pero o sea, la cosa es que a veces pues es que uno piensa lo que piensa y fuera de eso es todo como tan difícil de salir de esas ideas o de eso que se ha establecido. O sea, si alguien llega y te dice, bueno, en aquel tiempo, te decía que la Tierra era, es que tú te paras y dices, no, es que todo es plano, ¿cómo ¿Cómo va a crees? ser redonda? Ajá, ¿cómo me sostengo? Entonces sí es redonda. Sí. O sea, la lógica. Y ahí es hay donde una también parte entra lo lógica. bonito de la ciencia, donde Ajá, ya, no, o sea, sí. miren, hay que demostrar con evidencia, experimentar, pues sí, la inteligencia, ¿por qué no? Cualquier talento que Dios te haya dado que lo puedas usar en pro de la ciencia. Ya es cuando entra lo bonito, decir, híjole, pues no es por ser mamona, pero pues mira, aquí está la evidencia. No, Ya. cuando hay Y es cuando ya el ego del científico está muy chido. Pero pues también se acepta que todo el mundo tiene derecho a hacer teorías. Sobre todo en estos tiempos, no, bueno, desde siempre no tienes como que tener una carrera, una maestría, un doctorado para atreverte a ser científico, ¿no? O sea, si tienes una mente curiosa, pues Así. ya vas por buen camino. Bueno, pues, ¿y qué más se lee? Pues no, básicamente, Era o sea, eso. del tema eso. También a las pseudociencias se les llaman teorías marginales, precisamente porque pues quedan al margen o se van ahí como que desechando. Esto según Ay, Michael Gordon, marginales. ¿verdad? Sí, sí, Michael. ¿Qué pensaste acá? Marginales. Marginal. Marginal. Hacemos novelas. Sí, me gusta de novelas, somos mexicanas, No, era como Televisa. gritaba la chava esta. Sí. ¿O no era así? Marginal. Sí. Será marginal. Era como Sí. en Marimar, ¿no? Algo así, quítate, En marginal. a Talía le decía Sí. marginal. Y ahora Vamos a hacer Talía. el meme de pseudociencia y gritándole a la ciencia, la pseudociencia, quítate marginal. Oye, ese es un buen Me lo meme. imaginé. Sí, es un buen Sí. meme. Sí, es un buen meme. Una Meme de teorías, ñoños. teorías marginales de... Y lo levantando toda llena del baba, no de lodo, la joya, la teoría. No compares. Oye, se le mueve poquito el micro que estamos escuchando el zzz. Perdón. ¿Ahí? Ahí paró, Ok. ¿ah? Darani, ¿tú escuchas? Todavía ¿qué? lo oigo. ¿Todavía lo Como, escuchas? como A la ver. base. Ah, mira, como ahí la como base. que ya está. Ok, ahí. Espero que no se haya escuchado todo el tiempo. No se escuchó ahorita. Es que lo empujaste de una manera y se oyó. Vuélvelo, Ok. vuélvelo como a bajar poquito. Se escucha poquito, no tan fuerte como ahorita. Ahí. Es que se oye diferente. Bájalo. Es que fue un ¿El micro empujoncito. o qué? El micro. El sí. micro. ¿Aquí? Ahí. Ya. Ahí. Ok, ahí, ya no me Ajá. muevo. Es que le Ok. diste un empujoncito ahorita que estabas platicando y chun, quién sabe algún cable Pero cuando por ahí. estábamos con la guasa, cuando estabas con la guasa. No, desde un poquito Sí, antes fue un de buen escuchar. rato, pero bueno, dale. No, pues ya, es todo por mi parte, continúen. No, pero ahí también ya vamos sabiendo cómo hay que acomodar el micro. Ya no se escucha nada y ahora ya es como necesito ese Ya, ruido. ya no voy a hablar, no Sí. manches, ya no se escucha nada. Ay, rayos. No, ya no se escucha nada del ruido. No, o sea, ya no se escucha Ah. el ruido, ajá. Ok. Ajá.
O sea, También ya esta madre, no manches, o sea, me ven en los lentes, tengo que estar así. nos escuchamos muy clara ya, pero entonces como está ese sonido de fondo, yo me estaba concentrando así como en el atrás, ¿no? No, pues hay que Ya poner estaba música yo de entrando en fondo. un estado de REM. Ya estaban comunicándose con los extraterrestres. Ajá, su paso, ajá. Cállate, que ahorita que llegue uno acá atrás de ti. No, que yo los respeto, amén. No, eso es religión. Pues en sí significa así sea, ¿no? Amén. Así sea, así Sí, sea. así sea, sí. En algún Podemos hebreo decir, o en hebreo, no ¿no? líos sin verba, amén. Ah, Pero bueno. No, interesante. Oigan, pues bueno, ya después de la introducción que nos dio Selene sobre la ciencia y la pseudociencia, que nos pareció interesante por esa situación que a veces, incluso habrá gente que ni siquiera sabe que existe la pseudociencia, ¿no? Como todo lo venden como ciencia, hay gente Sí. que ni siquiera conoce, incluso para mí la pseudociencia sí era hablar de algo muy charlatán. Y no necesariamente, es simplemente aquello que no se puede comprobar o que no se apega al método científico. Entonces, hay un gran campo en esa situación. Y me pareció muy interesante y podríamos platicar todo un capítulo, o todo un episodio. Pero bueno, vamos a continuar porque también nos parece, bueno, a mí de manera personal, yo dije, pues, ¿en qué momento, no? Cuando estábamos viendo los temas, dije, pues, es que ¿en qué momento dijimos, pues, la ciencia, sí, la ciencia? O sea, ¿en qué momento eso fue algo? ¿No? Porque ahorita ya es como, sí, los científicos, sí, es algo muy, un doctorado, sí, y la investigación, pero pues Ya eso está ahí no es las de... ramas de la ciencia, Su miles de rama. Sí. ramas, o sea, ya es toda una institución. Ujú. Al final del día, cuando estábamos, cuando estaba viendo la información, digo, es que realmente el ser humano saca todo, va sacando el hilo, va sacando conocimiento y luego lo va clasificando, ¿no? Pero bueno, o sea, tardaban muchísimos años, ¿no? Esto empezó desde que se tenga como, me imagino, y lo había mencionado Arani, cuando platicábamos sobre que desde antes ha de haber habido en la antigüedad gente que hizo ciencia a su manera, ¿no? Estaban formando conocimiento, pero ya como de una manera un poco más formal, los griegos, los filósofos, ¿no? Empezaron a hacer la parte del conocimiento, como de hacerlo más metódico. Y entonces se remonta a ese tiempo, porque al final del día, ciencia es conocimiento. Y cada vez que nosotros decimos la palabra ciencia, estamos diciendo conocimiento. Un conocimiento riguroso y estricto, pero conocimiento. Y hay diferentes tipos de conocimiento. Uno es el empírico, que es el que vamos aprendiendo con el día a día y de la gente que está con nosotros. Bueno, platicábamos de la parte de los griegos, que en su momento, pues, hicieron o iniciaron todo esto. Hubo un gran hueco, que es la parte de la Edad Media, donde realmente ni la filosofía ni la ciencia aparentemente dieron grandes... les digo que hubo un espacio muy grande en cuanto al avance de la filosofía y de la ciencia en la parte de la Edad Media, pero en el siglo XV, en los 1400 al siglo XVIII, sí, en los 1700, hubo ya un gran florecimiento de la filosofía y empieza en ese punto, que Darani nos va a dar más detalles de los personajes que hubo en ese momento. Hubo el surgimiento del método científico y con eso se profesionalizó el conocimiento científico. Ahí todavía a las personas que estudiaban la naturaleza y este tipo de fenómenos no se les conocía como científicos, se les conocía como filósofos de la naturaleza. O sea, la ciencia que nosotros conocemos ahora quizá como ciencia exacta era parte de la filosofía, era dentro de la filosofía. Al final del día, la filosofía es la mamá del conocimiento, ¿no? Es la raíz de ahí que les decía yo, pues yo en su momento, y creo que un poco ahora, y respeto mucho a los filósofos, no quiero que me apedreen, pero era como en la ignorancia, ¿no? De decir, el filósofo que hace, ¿no? En una edad Sí.
Yo creo pequeño. que filósofo yo lo veo más como un sabio, ¿no? Como sabiduría. Pero ya ves que dicen que es de sabios cambiar de opinión. Claro. Pero para que un sabio cambie de opinión, tiene que haber un científico que le enseñe. Es como que sí es la Ahí mamá, está el- pero el científico como que puso ya más orden, ¿verdad? Sí, sí, pero incluso a mí me parece muy importante la parte de la filosofía, me parece muy importante, pero como carrera, ¿no? A veces la cuestionan mucho, o sea, yo hablando en ese aspecto, en el aspecto como Sí, profesión, de carrera. pero no, yo ahora escucho a los filósofos y yo, ay, qué chido, pero bueno, pues el mundo capitalista. En fin, entra lo del método científico y empieza a dividir a los filósofos de la naturaleza. En el 1833 está interesante la historia, es un como escritor poeta en Inglaterra, que se llamaba Samuel Taylor Coleridge. Y este chico dice que él, aunque era escritor y poeta, a él le gustaba asistir a las pláticas de los filósofos de la naturaleza, que en ese tiempo se llamaba Asociación para el Avance de la Ciencia o para el Desarrollo de la Ciencia, por su traducción en inglés. Ahí ya se conocía la ciencia porque es conocimiento como ciencia, pero no había como la ciencia como carrera, no como gremio. Seguían siendo filósofos. Y entonces este chico, él consideró que el filósofo de la naturaleza ya no representaba, porque acuérdense que ya estaban metiendo el método científico, ya era un conocimiento más estricto, que la gente tenía que probar su experimento, lo que sea que ellos estuvieran considerando, repetirlo en frente de varias gente, como ya, muy formal. Entonces como que él dijo, no, como que ya no es suficiente la palabra filósofo de la naturaleza. Y junto con él entra el señor William Hewell, una cosa así. Y este señor era un polímata. Un polímata, aunque suena como que a que mata mucha gente, ¿no? Porque es polímata. Y aquí nos matan los filósofos a nosotros. No, palabras prohibidas. Sí, por favor. Estas Sobre todo en divagadoras. Ay, no hay que divagar de eso. Sí, pero O sí, sea. sí suena como eso, la verdad. Sí, sí parece. Sí, Ujú. entonces bueno, pero no, se refiere a una persona con muchos conocimientos en muchas artes o en muchas áreas del conocimiento más bien. Entonces, este señor Hewell, incluso me pareció interesante el dato, que él era un asistente terminológico, como que él inventaba las palabras porque en aquel momento se estaba haciendo el conocimiento científico y con él llegaban muchas cosas que había que ponerles nombre. Entonces, por eso ya muchas cosas dentro de la ciencia pues llevan como los nombres de la gente que los descubrió, que los inventó, ¿no? Porque el lenguaje se va adaptando a la necesidad del ser humano. A mí eso me parece fascinante, ¿no? Que se puede haber llamado de cualquier manera, pero todos Sí. llegamos al entendimiento, Ujú. que es así, entonces es la palabra. Y dicen que este señor le ayudó a Michael Faraday, que en su momento tendrá su propio episodio, ¿no? El señor Faraday, un científico. Como todos Que no era los científico. científicos que mencionemos. Sí, cada uno. Esperemos tener el tiempo y la capacidad de hacer un episodio a su altura. Y un que otro él- filósofo natural también. Sí, de todo. Es que todo el que Y uno anduvo que ahí, otro pseudocientífico. invitamos a la Y chica. otro charlatán. Oye, uno nunca sabe. Bueno, este señor le ayuda a Michael Faraday con la terminología del ánodo, cátodo, ion en su momento. O sea, era una persona que pues tenía bien para hablar. O sea, había palabra. Entonces de él, apoyado por el otro Taylor Coleridge, Samuel, dice, pues fíjate que sí considero yo que ya filósofo de la naturaleza no es no representa la tarea que están haciendo estas personas. Y entonces él llega
dice, pues, mira, si a los que hacen arte les decimos artistas, ¿no? Y en inglés, pues están hablando en inglés, ¿no? Es art, y entonces son artists. Disculpen la pronunciación, pero si son mexicanos nos van a entender. Esos son latinos. Y entonces dice, pues si tú haces science, pues eres scientist. Entonces es como, pues, bueno, para en español quedó, si haces ciencia, pues eres científico. Y ya ahí se le llegó a la conclusión de que quizá había, porque yo dije, pues es que si era artista, entonces tuvo que haber sido cientista. Lo Científico. tradujeron y lo dijeron científico, pero un punto que se le nos hacía ver era pues que hacían en las lenguas. Sí, las etimologías grecolatinas, sí, coica quiere decir relativo a, entonces está adaptado, ¿verdad? A la etimología. Así. Sí, es que ahí es donde sirvió. Tú llevaste etimología, ¿no? Sí, en la prepa, ¿ustedes no? Yo no. Sí, ¿tú no? Es que yo estuve yo no llevé, pero Cobash. estoy traumada con las etimologías. Ajá, a mí me encantaban los prefijos, los sufijos y tal. Pues de hecho en creo medicina, que ¿no? como el IST es como ejecutar, no como si tocas, no sé, el violín, violin, o sea, violinista. Artista, pues ejecutas el arte. Scientist, pues ejecutas la ciencia, pero no estoy segura. O sea, creo que viene del inglés, ejecutar. Yo ahí sí no sé. Pero bueno, señor Hewell llegó a esa conclusión rápida, dio la palabra, que era scientist, pero vamos a hablar de la palabra en español, científico, pero no fue bien recibida, porque entre el mundo del científico hay egos muy grandes, o sea, dije, no, ¿cómo? Eso se escucha acuérdense que también en este tiempo la gente que se dedicaba a eso era gente rica, era gente que tenía el dinero y el tiempo para andar haciendo eso. Entonces fue como, no, nos están haciendo parecer obreros, ¿no? Entonces hubo mucha oposición para que entrara la palabra. Y a mí me impresionó mucho el hecho de que comenta en mi fuente, ¿no? Que al final del día ustedes saben que nosotros vamos a tratar de consultar las mejores fuentes, pero estamos siempre abiertos a recibir cualquier fuente o cualquier aclaración. Ustedes la comentan y nosotros la leemos, que también estamos aprendiendo. Que me pareció a mí raro es que dicen, realmente ya el término científico se adopta después de la Segunda Guerra Mundial y fue mejor aceptado, de hecho fue realmente aceptado en América, no en la Gran Bretaña o en Inglaterra, lo que era en aquel tiempo. Entonces en América sí lo aceptaron bien. Entonces después de la Segunda Guerra Mundial, América ya tenía toda esa parte bien aceptada y ya después pasa para todo el mundo. Que yo no había llegado a cuentas, pero sí, pues como Estados Unidos ganó sí, fue el que la quedó guerra. como potencia, así como que dijo, sí. No, y los británicos también son como más tradicionales, ¿no? Les cuesta... Es como, pues ellos son los que colonizaron a los americanos, o sea, entonces, pues... Yo creo que también ahí tiene algo que ver todo eso, históricamente hablando, quién sabe. América era una tierra nueva, incluso ahorita que estemos platicando de la línea del tiempo, yo cuando estaba viendo la información, yo decía, ¿y qué estaba pasando en América? No, pues en lo que ellos ya estaban haciendo ciencia y estableciendo teorías, nosotros acá estamos que nos descubrieron que está en la independencia y que el presidente, que no sé qué, entonces nosotros estamos en nuestro... Era tierras nuevas, entonces eso también influye en cómo se ha ido aceptando y la situación que con América o con Estados Unidos específicamente, pues que ganan la guerra y pues se vuelven potencia y entonces mucha de la ciencia está ahí ahorita en Estados Unidos. Ya como de la ciencia moderna, ¿no? Ya siglo XVIII, XIX, XX, XXI. Sí. Muy bien. Y bueno, eso. Y Dara nos va a contar más a detalle personajes de los que recuerden que vamos a tratar de ir considerándolos para platicar de ellos, porque tienen su parte interesante. Vamos a ver qué podemos descubrir. Bueno, ahorita platicaba con Mari antes de empezar el episodio, tratábamos de ponernos de acuerdo en
Miren, así como la historia del reggaetón, ¿no? De que no nació en Puerto Rico, no nació en Panamá, no en Colombia. Ahí. La verdad es de que pues se tienen muchos datos, muy interesantes todos, pero muy confusos. Sobre todo pues porque en aquellos tiempos no había internet, no había ni papel ni lápiz. Era mucho pedir. Entonces, la verdad es de que pese a que nos resulta muy interesante, pues no queremos hacerlo un episodio aburrido. Siéntanse libres de googlear cualquier información, de consultar cualquier fuente, confiable o no, porque pues ya no tenemos a estos grandes para que nos platiquen. Pero bueno, decidimos de que sí, sí, pues nuestra conclusión era de que la ciencia nació pues cuando ya se institucionalizó el término científico, o sea, ya eran parte de una asociación de científicos. Sin embargo, como por respeto, ¿verdad? A los que sentaron las bases, que fueron algunos filósofos naturales, todavía ni siquiera se consideraron científicos. Y pues por darle su lugar vamos a mencionar pues a los antiguos griegos, que podemos decir que es así los primeros datos que se tiene, sin aminorar a esas almas que a lo mejor eran, como decía Mari, Homo sapiens, o sea, a lo mejor el que inventó el fuego fue el científico de la época. O sea, ese descubrimiento ha sido como que el salto más grande para la humanidad, pero pues no había registro, ¿no? Entonces vamos a enfocarnos en los griegos, más o menos de los 500 a 100 años antes de Cristo. Voy a mencionar varios nombres, después les prometemos que va a haber capítulos completos de sus vidas o juntar a 2, 3 de los que no haya muchos datos y hablar de sus vidas y de sus aportaciones. Sí. Pero, por ejemplo, gente como, los nombres están raros, por ahí no sé si son fans de Franco Escamilla, tiene un chiste que se burla de un señor que se llama Agripino. Pues la verdad a mí no se me hace feo. O sea, leo a estos pobres y digo, Franco, acá hay otras fuentes, pero bueno. Empédocles de Agrigento, Demócrito, que introdujo el término del átomo. Nosotros somos ingenieras químicas. También después vamos a hablar de nosotras, pero bueno, sí. Introdujo el término del átomo, Leucipo, Aristóteles, Arquímedes de Siracusa, Aristarco de Samos, Eratóstenes de Cirene, Ptolomeo, Plinio el Viejo, y después de toda esta generación de griegos que introdujeron muchos avances, para aquel tiempo pues no eran científicos, eran simplemente avances como descubrimiento de materiales, o sabían que a un material se le podía dar una nueva utilidad. Vino lo que es el Tratado de la Alquimia, que como les decía, nosotros somos ingenieras químicas, entonces pues cuando nos hablan de historia de la ciencia, específicamente de la química, no podemos dejar de mencionar la alquimia. Entonces después de los griegos, vino eso del Tratado de la Alquimia, que ya yo siento que sí es como un poquito más formal la ciencia. Pero por mencionar alguno de los más sobresalientes, tenemos a Tales de Mileto. Él nació en 624 a.C., falleció en 546 a.C. Entonces, como les decía, la ciencia siempre ha sido parte inherente del ser humano, o sea, nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí que tenemos un micrófono, unos headphones, un telescopio, un smartphone diferente cada día, internet. Entonces, aunque batallemos para conectar. Aunque tengamos problemas de audio y todo, siempre la ciencia ha sido parte inherente. A lo mejor antes hacer un anillo era considerado el avance científico de aquellos tiempos. En estos tiempos, pues ya párenle por favor, o sea, ya me quedé en el iPhone 11, ya van en el chorrocientos mil. Entonces, desde aquella ciencia, les digo, para aquellos tiempos eran pasos gigantes, igual hoy. Entonces, no podemos perdernos en la historia sin darle su crédito. Pero hablando específicamente de Tales de Mileto, las primeras actividades matemáticas, él era de Egipto y las primeras actividades matemáticas, no se sabe si específicamente de él o de varios, pero pues provienen de Egipto y Mesopotamia. Acuérdense que todas las civilizaciones antiguas empezamos a tener registros con la escritura, o interpretación de algunas hasta pinturas rupestres o figuras, que fueron pues Mesopotamia, Egipto, Sumeria, Babilonia y China. Tales de Mileto en Egipto estudió las causas físicas de muchos fenómenos cotidianos que antes se le atribuían a causas sobrenaturales, por ejemplo, los dioses que de la lluvia, del fuego. Entonces ya le empezó a decir, no, aquí no hay ningún dios, aquí detrás está esta causa física, no sé, el aire, una corriente de agua o lo que hubiera.
Entonces, por eso pues se considera de los primeros ya como filósofos naturales, pero pues ya más orientados a un método científico o a explicar fenómenos de manera científica. Él también introdujo las matemáticas y la astronomía a los griegos. Entonces, después de Tales de Mileto nos vamos a brincar, acuérdense que estamos en los 500 antes de Cristo, hasta Nicolás Copérnico, que era que les decía que nos disculpen esa brecha, pero vinieron muchos descubrimientos y trabajos en cuanto a la ciencia de ese tipo, sobre todo por parte de los griegos, los egipcios, Mesopotamia y todas esas civilizaciones. Entonces nos vamos hasta Nicolás Copérnico. Él falleció en 1543 después de Cristo. Fue un astrónomo cuyas ideas guiaron al descubrimiento de que la Tierra no es el centro del universo. Yo creo que esto sí fue un paso de gigante para la humanidad. Ajá. Sino que pues él propuso que solo éramos un planeta girando alrededor del Sol. Entonces, pues esto fue una idea revolucionaria. Nos vamos hasta 1564, que nace Galileo Galilei y muere en 1642, ya estamos después de Cristo. Fue una figura central de la revolución científica, que era pues a lo que queríamos llegar, donde ya más o menos no te tachaban de loco por tus ideas, sino que veías que había gente como tú que estaba reproduciendo el mismo experimento en otra parte del planeta. Entonces ya se juntaban, oye, yo pienso esto, pues yo también. Y pues fue como nacieron estas instituciones de científicos o asociaciones de científicos y pues ya lo que hoy conocemos como ciencia. Él fue una figura central de la revolución científica del siglo XVII por su trabajo en el campo de la física. Desempeñó un papel muy importante ya que él mismo promovió las ideas de Copérnico, lo que acabamos de hablar. Sobre todo defendió las ideas de Copérnico ante la Iglesia romana. Otro tema polémico, la Iglesia romana, ya le daremos más tiempo. Nos vamos hasta Anton von Leeuwenhoek. Él nació en 1632, falleció en 1723 después de Cristo. Ya todo es después de Cristo. Descubrió la vida microscópica, desde bacterias, protozoarios, esperma humano, células sanguíneas, y hizo el primer microscopio. Entonces, imagínense, fue como que, oigan, no nada más tenemos un macromundo. Aparte que no somos el centro del universo, no nomás hay un macromundo. También hay un mundo microscópico aquí. Entonces fue la acabose. Yo creo que si yo hubiera sido científica, ya me hubiera vuelto loca, como que no, hay muchas cosas que estudiar. Pero aún muy científico y todo, pero ay, a ver, voy a ver semen. Sí, ya sé. ¿Qué es esto que sale? ¿Qué será? Aquí? ¿Qué tendrá? O sea, así. Y obviamente, Renacuajitos. Pues, fue el primer microscopio. No se esperen como que esa pulcridad con la que ahora usamos un microscopio, ¿verdad? A saber qué le pasaba por la cabeza. No, para que veas, muy científico y todo, pero con sus ocurrencias, o sea. La curiosidad de todo. Para que vean que todos podemos ser científicos. O sea, es que a veces casamos al científico con cierta situación, con cierta como personalidad. Como personas muy serias, ¿verdad? Ajá, formales, que no se divierten. Pero no, ¿no? O sea, tenemos nuestras cosas, pero simplemente curiosidad, un poquito de disciplina, ¿no? Pues de estudiar lo mismo día tras día tras día. Y de ingenio, ¿por qué no? Ay, oye, yo ni soy científica, pero yo me siento. Entonces, entre nosotros. No, sí. También inventó, pues, perdón, me fui a... Leeuwenhoek, ajá. Y también inventó el primer microscopio. Bueno, de ahí hacemos un saltote hasta 1647, nació Isaac Newton y falleció en 1727. Pues descubrió la gravedad. Formuló las leyes del movimiento, como ya todo buen ñoño y divagador debe saber, inventó el cálculo en esta rama de las matemáticas que nos encanta y nos apasiona. Fascinantes. Y también explicó la ciencia detrás de la luz de color, que también esa es otra cosa que yo digo, o sea, ni siquiera había como que pues cámaras, computadoras, televisiones, o sea, ni siquiera había fotografías a color, o sea, era como vivir así a blanco y negro, o sea, lo que veías tú era ya tu realidad, ¿no? Pero bueno, trató de explicar qué había detrás de esa luz de color. Es lo que por ejemplo, cuando se formaba el arco iris.
¿Sí hicieron ustedes el experimento, el del círculo, Sí. el del disco de Newton? Es de lo que más me cautivó así para estudiar esto, ciencias. Ujú. Era Padre. el que era de colores y luego le das vueltas y se habla. Y se veía Sí, blanco. que se combinan Sí, todos los está bien colores. padre. Ujú. Sí. Fíjate, no sabía que era Entonces, ese. Sí. Pues el gran Newton también merece su episodio completo. Bueno, nos Un brincamos hasta... personajazo ese señor. Sí, sí, sí. Es que en Dos realidad episodios. yo creo que si le buscas poquito, todos son unos grandes personajes, o sea, No, sobre todo en sí, estos tiempos del totalmente. storytelling, una historia bien contada es apasionante. Entonces No, les totalmente, prometemos pero él que tuvo va a haber sus- más, va a haber más. Sí, él tenía su rollo muy, o sea, hay como cosas muy buenas, como cosas muy locas ahí que cuentan luego, Sí. quién sabe, al final del día no sabemos qué es verdad y qué es mentira, pero bueno, ya iremos, bueno, no iremos, no lo vamos a comprobar, no se puede, pero vaya, vamos a ver qué nos Pero sí se cuentan merece su los buena historiadores. Sí, totalmente. Totalmente. Y es tu próximo tatuaje, ¿no? Es mi próximo tatuaje, sí. Hay que Ya les guardarlo contaré para por ese qué día. decidí, sí. Sí. Por ejemplo, ya tengo a Tesla, Nikola Tesla, que no lo vamos a mencionar aquí, pero seguramente también después será ese episodio, como que ya es muy de científico moderno, Sí. pero por supuesto que habrá algunos que mencionemos aquí. Bueno, nos brincamos a Pierre Simon Laplace. Nació en 1749, falleció en 1827. Fue un matemático, astrónomo y físico francés, mejor conocido por sus investigaciones acerca de la estabilidad del sistema solar. Pero fíjense cómo ya se hablaba de un sistema solar. Entonces, quiere decir que gracias a las investigaciones, todo el trabajo de sus colegas pasados, Anteriores. ya se Ujú. tenía esa noción de un sistema solar y él estudió específicamente esa estabilidad. Ujú. Nos vamos a 1766 a 1844. John Dalton, que es conocido como el padre de la química, estableció la primera teoría moderna de átomos y elementos. También se ha mencionado a Lavoisier como el padre de la química. Ujú. No sé si haya varios padres de la química, de que de hecho pues sí hay otras ciencias que tienen varios padres de la química como por sus descubrimientos. O sea, de hecho también, por ejemplo, en Estados Unidos los founding fathers, o sea, no es como que nomás tiene que ser uno. Pero, pero también creo que tiene que ver, como ya ahorita hay ramas, o sea, por ejemplo, la química atómica, o que la mecánica cuántica, sí, tiene eso que ver, pero también hay que darle su crédito a Lavoisier, que fue el creador de la famosa teoría que dio, el nacimiento a nuestro eslogan. Un poquito modificada, pero... Pero Entonces sí, nos vamos basado. Pero dime, Mari. No, que basado en lo que él estableció. Sí, En lo sí, en lo que Lavoisier. ¿Lavoisier? sí. Dinos la famosa Di teoría. la frase, di la frase. No, la de nosotros. La original O sea, al y fin- la de nosotros. Sí, La las dos. original es, la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y al rato ni la va a poder decir bien ninguna de las dos. Sí, ya vamos a estar todas trastornadas. Y nuestra frase es, la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Exacto. Ujú. Y es Entonces, por de- eso lo quisimos mencionar. Bueno, la de la materia la hizo Claro. Lavoisier porque es francés, entonces hay que hacerlo con acento francés. Y la de nosotros Lavoisier. es de la mente maestra. Fue la idea original de la mente maestra. Así que con acento mexicano, chihuahueño, Así. norteño. Ay, chihuahueño. Norteño. Mente chihuahueño. maestra, chinga, hombre. Y bueno, aquí vamos a agrupar a 3. No es como que no nos guste la biología, nos queramos ir rápido con la biología, pero en sí pues fueron contemporáneos, Charles Darwin, Louis Pasteur y Gregor Mendel. Los 3 trabajaron en biología. Ahorita ya la biología pues tiene muchas ramas, que si genética, que si bacteriología, microbiología. Ujú. Charles Darwin nació en 1809, falleció en 1882. Formuló la teoría de la evolución, súper importante, y el origen de las especies. Louis Pasteur nació en 1822, al igual que Gregor Mendel. Louis Pasteur falleció en 1895, formuló la teoría de que los gérmenes causan enfermedades. Inventó vacunas. O sea, estamos hablando de casi 200 años atrás. 200 años atrás exactamente. Bueno, en su nacimiento, ¿verdad? Falleció en el 95. Inventó vacunas contra la rabia, el antrax, la viruela,
Inventó también un método de tratar el vino, la cerveza y la leche, pues para evitar que estos se descompongan. Así que esas chelitas, ese vinito, ese famoso método de fermentación, las bases ahí las tienen de Luis Pasteur, es súper importante. Y las vacunas, ahorita pues salvavidas. Cállate, sí, nos salvaron. Totalmente actual. ¿Y quién lo iba a decir? O sea, 200 años después, digo, siguen salvando vidas porque en aquel entonces una vacuna era tan salvavidas como ahorita la del coronavirus, nada más que pues a estos niveles, o sea, ya pandémicos, la verdad es de que tenemos estas bases. Y Gregor Mendel falleció en 1884. Él fue pionero de las ciencias de la vida, como ya les digo, de la biología, sentó las bases para la genética moderna. Aplicó estadística a la biología, que pues en sí es algo como la definición de genética, de esa parte hereditaria de la biología, y los principios de la herencia genética en el cultivo de plantas sobre todo. Como que la herencia genética en los seres vivos, pues en aquellos tiempos era totalmente desconocida, o sea, ya pues lo que salía, igual las plantas. Entonces encontrar tendencias y aplicar estadística a la vida, a mí ya eso se me hace, sí, bueno, sí toda la ciencia, nivel Dios. Entonces, Gregor Mendel, ellos tres por parte de la biología. Pero vámonos hasta 1848, nace Max Planck, fallece en 1947. Él fue un físico teórico cuya curiosidad acerca de las leyes de la naturaleza lo condujo al desarrollo de la física cuántica. O sea, ya yo aquí considero ya como los inicios de la ciencia moderna, porque pues la física cuántica vino a revolucionar todo el entendimiento que teníamos de la ciencia, así como en su tiempo la astronomía, ¿no? Entonces cambió para siempre nuestro entendimiento del átomo y las partículas subatómicas. Entonces ya pensar en términos de frecuencias, de ondas, de átomos, ya nos ha dado pues las nuevas tecnologías, una nueva perspectiva, y yo creo que a partir de Max Planck ya se considera, 1848, la historia de la ciencia moderna. Vámonos con Marie Curie. Nació en 1867, fallece en 1934. Tristemente es la única mujer que voy a mencionar. Pues ya sabemos que antes era aparentemente un privilegio poder tener formación científica o de cualquier tipo, ¿verdad? O hacer investigación. Entonces, pues yo creo que fue una de las pocas mujeres por ese sentido, porque supongo que si hubiera habido chance, pues tendríamos muchas más que mencionar. Pero vamos a ver qué hizo Marie Curie. Yo creo que es la mujer científica más famosa. ¿Estamos de acuerdo? Yo creo que sí. Sí, ya tiene su serie en Netflix y todo. Bueno. Descubrió el elemento de la tabla periódica llamado radio. Sus descubrimientos cambiaron la forma en que los científicos estudian la materia y la energía. Recibió 2 premios Nobel, uno de física en 1903 y el de química en 1911 por su trabajo en radioactividad. Entonces, la verdad es de que quien no quisiera ser pariente de Marie Curie, al menos yo sí. De hecho, hay una TED Talk, se me hizo súper interesante, de que se pusieron a estudiar como las 4 generaciones anteriores y como que por estadística todos somos o tataranietos o bisnietos o nietos de algún científico. Entonces vayan a verla, a ver. Yo creo que yo sí soy tataranieta de Marie Curie, yo traigo ahí la vena. Yo estoy por descubrir un nuevo elemento, ¿vale? Voy a buscarlo, a No es ver cierto. quién soy. En realidad como que no hay manera de saber de quién, pero pues si es posible esa teoría, pues ojalá hubiera sido de Marie Curie. O bueno, a lo mejor Marie Curie tuvo sus que veres ahí con Tesla y pues ya. Esta Marie Curie era toda una revolucionaria, Sí, tenía. Radioactiva sí era. Muy. Bueno, como les dije, ella fallece en 1934, ya súper de nuestros días, ya. Albert Einstein, 1879, fallece en 1955. Desarrolló la teoría especial y general de la relatividad. Ganó el Premio Nobel de Física en 1921 por su explicación del efecto fotoeléctrico y es considerado el físico más importante del siglo XX. Hasta ahorita no ha habido
no ha sido refutado ese premio, así que pues sigámosle considerando el físico más importante del siglo XX, que no tiene nada que ver con su físico. Niels Bohr nace en 1885, fallece en 1962. Bohr recibió el Premio Nobel de Física por su trabajo acerca de estructuras atómicas. También hizo las primeras teorías de la dualidad onda-partícula del átomo. Y a pesar de que no lo voy a mencionar aquí, pues trabajó mucho en conjunto con Schrödinger, el típico experimento de Schrödinger. Entonces, esta dualidad onda-partícula del átomo también vino a ser revolucionaria para la ciencia moderna. Ok. En 1901 nace Werner Heisenberg y fallece en 1976. 1976 ya, súper de nuestros días, ya nuestra generación inmediata ya nació. Sí, oye, de hecho, bueno, no quiero quemar edades, pero una persona muy cercana a mí nació en 1977. Entonces, justo cuando fallece Heisenberg, encontró una manera de explicar la paradójica naturaleza de las partículas subatómicas usando las matemáticas. Creó la rama de la física llamada mecánica cuántica y ganó el premio Nobel en 1932. Yo creo que también no es como que científicos más antiguos no se merecieran premios Nobel por sus descubrimientos o aportaciones, pero pues no había. No se había descubierto. Sí, habría que premio checar Nobel. Pues el metal cuándo empezó con el el que premio se hace, Nobel. sí. Sí, o sea, cuándo empezó, Ajá, ¿verdad? Para... sí. Que también tiene su historia, el premio Nobel. Por ahí Eso también escuché está una cosa que no sé si interesante de verdad. para un podcast también. Sí, sí, estaría bien. Pero Entonces, como que empezaron a mencionar a partir de Marie Curie, fue la primera que mencionaron, pero pues en realidad muchos se lo merecieron, que yo creo que no estaría mal como hacer los póstumos, ¿no? O sea, bueno, se estudió esto, ahí la Asociación de Premios Nobel, como, bueno, para las condiciones de su época, Copérnico, teniendo nada más estas herramientas, descubrió esto, vamos a darle el premio póstumo Nobel de la Paz. De la Paz, ándale. Bueno, también. Bueno, este podcast divagó hasta La Paz. Ay. De ciencia paz. Oye, también, imagínate paz. la paz que sintieron los terraplanistas. Ya no se peleaban. Oiga, no, miren, ya Copérnico aquí. Siente uno mucha paz cuando encuentra la verdad, ¿sí o no? Claro, la paz, como la verdad te hace libre. No mencioné de Einstein, no es algo de lo que debamos sentirnos orgullosos, pero pues ciencia es ciencia. Lo de la bomba atómica de Einstein, ¿verdad? Sí. Bueno, pero es que Entonces- también de ahí comenzaron también pues las energías que vienen, la energía atómica, que también es un recurso muy importante ahorita, o sea. Exacto, sí. Entonces a lo mejor usarla para otra cosa pues sería bueno, pero bueno, la manera en la que se usó es la que no, pues no se me hace como algo de lo que me siento Muy orgullosa. ética. Inclusive él mismo como que escribió una carta y dijo como que pues se arrepentía de haber Claro. hecho tal reacción, bueno, tal creación. A él sí no le hubieran dado el Nobel de la Paz. Ay, bueno, sí, porque como hizo la bomba, pues hizo. Ay, no manches. Aquí todo el mundo se merece el Nobel de la Paz. Ah, no, es que este es un premio que se da allá en La Paz, Baja California. O sea, es el Nobel de la Paz, Baja California. Y bueno, Ay, les no. digo, divagando aquí nos haya. Vamos con el último científico considerado el mejor científico de nuestros tiempos, que sinceramente estoy muy orgullosa de haber sido, bueno, pues de haberlo conocido en vida. Yo creo que hasta ahorita pues sí es el único que conocimos en vida, o al menos, bueno, su Sí. trabajo, no es como que fui y lo saludé, pero hubiera estado más que puesta, ¿eh? Y es Sí. Stephen Hawking. Oye, y ejemplar, ¿verdad? También por las Y condiciones. ejemplar, en la las que- verdad, Ajá. sí. Stephen Hawking fue un físico y divulgador científico británico. Nació el 8 de enero de 1942 y murió el 14 de marzo de 1218. Perdón, de 2018. Ya llegamos de más, ya nos fuimos a los Es que les iba a decir que era 3.1418 porque murió en el número pi.
O sea, el 14 de marzo es el 3.14. 3.1418, pero en realidad pi es 3.1416, por eso me confundí. Bueno, falleció en el 2018. ¿Verdad? Sinceramente, Wow. le voy a decir algo. No sabía eso. Obviamente, Sí. como que nadie hubiera querido pasar una pandemia, pero a mí me hubiera encantado como conocer el punto de vista, o sea, que él hubiera estado vivo cuando empezó la pandemia, porque, no sé, como que siempre sus opiniones me dejan así como que me dan motivo de estudio para muchos años, ¿verdad? De hecho, tengo aquí mi libro favorito que llevo como 5 años leyendo, Breve Historia del Tiempo, que está breve, pero No manches. está breve, pero para leerlo tienes que estudiar como casi ser astrónomo físico, químico. No, y aparte está en un ganarte el Premio lenguaje. Nobel de la Paz. Sí, Y pero la está en verdad inglés, que- aparte. Pero les voy a decir algo, de verdad que Stephen Hawking, que en paz descanse y si me está escuchando, no me jale las patas en la noche, pero de verdad de que usted tiene, Sí, porque usted dijiste que tiene morir mucho en de 1200. divagador. No, de verdad que tiene mucho de divagador, pero él es el tipo de divagador que enfoca la divagación, o sea, llegas a pensar que está divagando y luego todo tiene Y sentido. tiene Para mí ese es frutos, o sea, nivel- regresa. Sí, Sí, para Así mí ese somos es nivel nosotras. Dios de divagación. sí. Nosotros somos baby divagadores. Ay, Ajá. Entonces, bueno, pues falleció a los 76 años, conocido principal, todos saben de su condición, pues tenía mucha Su condición de discapacidad salud. de muchos tipos, pero la verdad es de que un cerebro privilegiado y pues un alma sí. privilegiada también, porque esa manera de transmitir conocimiento, los estudios que hizo, o sea, es un genio, la verdad, en toda la extensión de la palabra, y pues se le reconoce más porque con la discapacidad que tenía, o enfermedad que tenía, pues lo hizo 1000 veces más valioso todo su trabajo. Bueno, fue el primer científico en ofrecer una teoría cosmológica explicada desde la confluencia, fíjense nada más, o sea, de la teoría general de la relatividad, o sea, Einstein, y la mecánica cuántica. O sea, conjuntar esas dos teorías Besito. para darle sentido a toda la cosmología. Este señor está en otro nivel. Por eso tengo 5 Sí. años leyendo su libro. Pero bueno, algún día lo acabaré y lo entenderé. Es que soy tan traumada y tan divagadora que, por ejemplo, leo un párrafo y luego de ese Y párrafo, no sé, nacen 3 libros, una película, un documental y luego ya le sigo. Sí. Bueno, también es conocido por predecir teóricamente que los agujeros negros emiten radiación. Si no tienen ni idea de qué es un agujero negro, síganos en próximos episodios. Nosotros tampoco tenemos idea, pero pues podemos estudiar. Vamos a tratar de investigar para ustedes. Ajá. Sí. Y esa radiación, de hecho, la que emiten los agujeros negros se conoce en nombre como la radiación de Hawking. Ah, ok. Y también es Oh. conocido por traducir en el complejo campo de la cosmología y la física teórica al público general. Y la verdad es que al público general es al público general porque yo siento que todo pasa por algo y pues las condiciones en las que él divulgaba la ciencia, pues como que te daban un no sé qué, no sé yo, inspirador, motivador de escucharlo y decir, si él puede, a lo mejor no tenemos su capacidad cerebral o su inteligencia o su genialidad, pero pues sí tenemos otras cosas, ventajas que él no tenía. Y a mí en lo personal, o sea, yo siempre que digo, no puedo acabar de leer ese libro, o sea, ¿qué hubiera dado él por no necesitar ayuda o no tener que escuchar audiolibros, sino leerlos con sus ojos y cosas así? Oye, pero aparte, o sea, realmente que una persona pueda bajar una teoría tan compleja para que le entienda cualquier persona, o sea, es como que Exacto, dices, sí. decían, si entiendes algo se lo puedes explicar a tu abuelita. O sea, Sí. y digo a tu abuelita porque pues nacieron mucho antes y, por ejemplo, mi abuelita nació en 1927, en paz descanse, y explicarle cosas a ella que nació en 1927, o sea, requería de Sí. mucho, o sea, y él se lo explicaba a todos, lo bajaba a nuestro lenguaje común. Entonces, Mira, wow. yo creo que lo difícil no es explicárselo a tu abuela, lo difícil es lograr que tu abuela te ponga atención. Ya cállate. ¿Qué? ¿Agujeros Sí, negros? sí. Por eso agujeros negros. Sí, Vamos a porque sellar sí los dicen agujeros como negros. que
si realmente entiendes algo, si lo entiendes suficientemente bien, Así tienes que es. saberlo explicar de una manera simple a un anciano o pues sí, a tu abuelito, a tu abuelita, A un o a un niño. niño. Pero te digo, lo también, sí, difícil sí. no es ahí más o menos cómo explicarle, es que te pongas en atención en esta época sobre todo. Hacerlo interesante, sí, porque muchos piensan que la ciencia es aburrida, pero es porque realmente no profundizan o no se lo explican así Sí. como que en el lenguaje del día a día. Ujú. Sí, y sinceramente, o sea que a lo mejor nosotras pues estudiamos ingeniería química, que si la maestría, tenemos un poquito más, porque sinceramente eso pues lo único que hace es abrirte un poco más la mente, porque así que digas, uy, me acuerdo de todo lo que aprendí. No, se No. te va No. O sea, a lo olvidando. mejor una persona que está estudiando ahorita la carrera que nosotros estudiamos, viene y nos da una cátedra de historia de la ciencia y de todo, obviamente. Pero el hecho de que nos abra la mente y que haya personas como Stephen Hawking que traducen ese pues como complejismo, ¿no? De los diferentes campos de la ciencia, en este caso de la cosmología y de la física teórica o de la física cuántica, al público en general, a mí eso ya se me hace nivel Dios de científico. Y bueno, ya por último para mencionar los 3 libros como que han sido más famosos o sus obras de divulgación científica, también conocidos como libros más famosos, fue Brevísima Historia del Tiempo, que ese es el que les enseñé. Esta es la brevísima. Es la brevísima. La El gran brevísima. diseño, hijo, ese está precioso, también lo tengo. Y El universo en una cáscara de nuez. Y la verdad, recomendadísimos, público ñoño conocedor, ustedes ya los deben de tener en su casa y si no, pues córranle a comprarlos. Y la verdad que después ya todos los que mencionamos aquí, no tenemos mucho tiempo, pero de verdad que después vamos a hacer capítulos completos. A ustedes déjenos ahí en los comentarios qué científico o filósofo natural de nuestros tiempos o de la historia de la ciencia les gustaría hablar, o si ustedes tienen algún dato curioso, interesante, súper bienvenida a cualquier fuente. Y por último, ya así de hace una semana, voy a mencionar a una chica que va por el camino de la ciencia. Yo creo que sí podemos llamarle científica, al menos ingeniera así es, y pues yo Sí. creo que tiene todas las cualidades de un científico, ¿verdad? Empezando por la genialidad. Es una muchacha llamada Katia Echazarreta, que ha sido la primera mexicana en visitar el espacio. Esto sucedió apenas la semana pasada, pero Mari me va a hacer el favor de hablarles un poco más de ella. Mari es aquí nuestra experta en farándula científica. Lo único que sé hasta ahorita de ella es que es ingeniera eléctrica, que trabajó para la NASA y que tiene un show de ciencia en YouTube o un canal de YouTube. Pero Mari, platícanos más, porque esta chica se está ganando Acabó. las cámaras en estos días. Sí, me es bastante interesante esta chica Katia. Ella tiene 26 años, es originaria de Guadalajara, Jalisco, entonces es tapatía. Pero Tapatía. ella migró a Estados Unidos cuando ella tenía 7 años. Entonces, bueno, ha hecho toda su, pues una gran parte de su preparación académica en Estados Unidos. Como mencionaste, estudió ingeniería eléctrica, perdón, en la Universidad de UCLA en Los Ángeles. Y también estudia, actualmente se encuentra estudiando una maestría en ingeniería eléctrica e información en la Universidad Johns Hopkins. Ella fue seleccionada por parte de la organización sin fines de lucro Space for Humanity para ser parte de uno de los viajes que está mandando al espacio nuestro compadre Jeff Bezos, nuestro casi hermano. Nuestro tío. Nuestro tío Jeff Bezos. En todo esto que está haciendo con ¿cómo se llama? Space, ay, se me fue el nombre. Blue Space, ¿no? Ay, bueno, ahí era con mi amigo el Jeff Bezos, pero fue básicamente patrocinada por parte de Space for Humanity. Lo impresionante pues es que mexicana, ¿no? Muy joven,
Y Mujer. mujer latina, sí, ingeniera. Sí. Entonces a ella la seleccionan y ella tiene la oportunidad. Básicamente el viaje fue bastante rápido, pero imagínate tener esa oportunidad y ha de ser bastante Wow. carito el viaje. Sale de la, bueno, no salieron, o sea, me imagino yo que alcanzan a ver toda la Tierra, pero no salen de la órbita terrestre y regresaron. Pero aún así, oye, una vueltecita de esas está muy La verdad chida. que sí. Sí. Sí, Y rompió varios récords, o sea, la primera mujer y la estadounidense más joven también. Sí, y la mujer y mexicana. ¿Por qué? Pues, porque uno como mexicano se cuela como pueda. Excuse me. O sea, Sí. o sea, la verdad es que yo en algún principio pensaba que era una mexicana que había hecho toda su preparación en México. No le quito crédito ni nada. Solamente creo que también eso habla mucho de las oportunidades. Ay, caray, ¿por qué tenemos? Ay, Ah, les iba a compartir la foto, pero no sé si salió. Sí, sí. aquí ya. Sí, está. de las oportunidades Oh. que pues que se tienen dependiendo del país, ¿no? Habrá algo que platicar de parte de eso, pero estamos muy orgullosos y muy contentas de que ella haya Sí. podido ir. Estaría genial. Dijo Darani, y no le quiero quitar eso, que convertir a ella, que es una divulgadora científica con sus canales de YouTube, en una divagadora como nosotros. Claro, Invitarla sí. y platicar con ella de su experiencia. Ella, parte de lo que ella hizo o porque fue seleccionada dentro de 7,000 personas, es que ella tiene canales de YouTube, o sea, bueno, es una 7,000. divulgadora científica. 7,000 personas. 7,000, Sí. de 7,000 candidatos. O sea, este chavo, tu amigo íntimo, hizo como un sorteo. Jeff ¿Cómo Bezos. funciona eso? Como, no conozco exactamente, pero como que hubo una Los criterios. convocatoria y la gente se Besos inscribió para el Jeff Bezos. Jeff para Bezos. Jeff Bezos. Para que me lleven al espacio. Yo también Pues aquí, quiero ir. mira, yo ya tengo la maestría, mira. Amigo, no sé si lo hicieron simplemente en lugares escolares, la verdad no sé cómo llegó la convocatoria, pero sí aplicaron 7,000 personas y dentro No de son esas 7,000 pocas. personas, Katia salió Seleccionada. seleccionada. Le digo, Space for Humanity fue su apoyo y ella tiene 2 canales, bueno, básicamente tiene tres lugares donde ella hace divulgación. 2 son en YouTube. Uno es el canal de ella que lo visité rápido, me pareció que no tenía tantos seguidores. También es un tema muy de nicho, ¿no? Es muy de ciencia, pero pues ahí para pasar a apoyarla, ahí les vamos a dejar el canal. Se llama Cat Voltage. O si lo traducimos, pues sería como Electric Cat, una cosa así, pero bueno, es en inglés y ella habla en inglés. Sí le di una checada y sí se ve muy de nicho, pero miren, queridos ñoños y ñoñas, Vamos. por estadística, más que los seguidores que tiene, sí somos. Así que vamos a seguirla, y también Sí. síganos a nosotros. ¿Cómo? Y vengan, díganle que venga a divagar algún día, estaría genial. Así de primera mano, sí. una experiencia de ese tipo, Claro. de Sí, verdad. la verdad, a mí me gustó mucho ver la foto. Digo, me gustó y también te produce, o sea, ver la foto de ella siendo la única mujer, La única mujer. y tan No, a joven. mí la verdad sí se me encueró el chino. Ay, caray, ¿cómo? La verdad, se- sí dije, o sea, fueron demasiadas cosas las que me dieron orgullo y pues ni siquiera sabe que existimos, pero la verdad, pues si de algo sirve, Tenemos somos 3 suerte. ingenieras que estamos muy orgullosas de mujeres como tú o de usted. Así No, pues es. de tú es más Como chica que tú, nosotros. está más chica. Que nosotros Sí, también, claro. que también nos gusta mucho, como tú, miramos al Es que la espacio. respetamos. Sabemos que ir más allá es un privilegio, entonces qué bueno que lo hayas tenido. Y Así es. pues si alguien nos está escuchando y la sigue, pues dígale que existimos y que estamos orgullosas de ella. Así es. Sí, la verdad es que sí. No, más bien a lo que me refiero con el comentario es que siento que en algún punto no debería de ser orgullo que sea mujer, debería ser lo normal, ¿sí me explico? Normal. Pero, Ujú. pero bueno, o sea, sí la ves y dices, ¡ay!
porque está ahí en medio de la foto. Pues no debería ser, pues quizá que sea la más joven y demás, pero bueno, eso lo estamos trabajando y ahí va. Es parte del contexto histórico. Sí, eso y es social. verdad. Y ella también tiene un canal en YouTube donde es coanfitriona que se llama Netflix IRL o En la Vida Real por su traducción al español. Donde también está muy interesante porque como prueban o desmienten situaciones que se ven relacionadas a la ciencia en películas y series. Me imagino que no son lo de Netflix, pero bueno, como hollywoodense, ¿no? Como de la populacha. Lo que es muy interesante porque a veces, bueno, a mí la verdad luego no me da, cuando uno ve cosas que no van de acuerdo a la ciencia, a mí no me produce nada, pero hay gente muy celosa que, no, eso no es posible, pero creo que sí es bueno aclararlo, ¿no? Porque una cosa es que tú sepas que no es posible y otra cosa es que la gente sepa que no es posible o entienda por qué sí o por qué no es posible. Pero cuando la bella se casa con la bestia, ahí dicen, eso sí es posible, pues. sí, no. Ahí nadie se cuestiona. Cuando Elsa avienta hielo con las manos, nadie se cuestiona esa ciencia detrás del hielo, ¿verdad? Pero bueno, ya después le dedicaremos a ver qué tan real es Disney y sus efectos. Ya sé. No, es que un let it go Bueno, es mira, un let lo it de la go. bella y la bestia sí es posible, ¿verdad? Luego les comparto una foto de mi esposo. Eso sí es comprobable. De ahí se basó Disney, de hecho. De ahí se basaron, sí. Y bueno, pues básicamente esa es la nota con nuestra amiga Katia Chezarreta, ¿verdad? Chezarreta. ¿Chezarreta? Ella es una reta, pero decía el apellido. Échate una reta. Échate la reta, ese es el apellido, se echó la reta y se fue al espacio. Echamos una... Sí. Eso. Pero bueno, pues con esto terminaríamos nuestros comentarios. Me gustaría, chicas, que concluyéramos un pequeño comentario con respecto a toda nuestra divagación, porque ya nos pasamos. Sí, mucho. Sí, ¿verdad? Dara, ¿tú con qué te quedas en esta divagación del día de hoy? Bueno, miren, para ser breve, de manera como la historia metafórica, así como Stephen, porque de breve no tengo nada. Sí, 5 la verdad años, es que, tengo el gusto de ser amiga y colega de Selene y de Mari, la Master Mom y la Manzana de la Discordia, sus apodos para este podcast, y estoy muy contenta pues de tenerlas en mi vida porque sinceramente yo no tengo otro nicho para hablar de estas cosas, o sea, por ejemplo, primos, hermanos, familia, mi esposo me da con una chancla si le empiezo a hablar de cine. Entonces, encontrar gente que divague de las mismas cosas que te apasionan es muy placentero, muchachas. Esperemos que crezca esta comunidad, suscríbanse, también déjenos sus comentarios y pues qué bonito sería contar con más divagadoras alrededor del mundo para no volver loca a la Mari y a la Cele, que somos de carrera larga, o sea, hasta terminar afónicas. Entonces, pues bienvenidos a este podcast, esperemos les haya gustado de lo que divagamos hoy. A veces más que divagar ya es desvariar, pero pues aquí son bienvenidos, aquí son bienvenidos de verdad. Un gusto enorme haber arrancado ya con este proyecto y espero sus comentarios. Les prometo, si hay algo que a mí me gusta, soy así como stalker profesional, les prometo que los voy a leer todos. Ahorita que no tenemos 2 suscriptores, hasta cuando tengamos 5 millones, los voy a leer todos. Entonces, súper bienvenidos. Ya sé, eso dicen todos, luego ya son famosos y así. ¿Qué? Hay que hacer un meme. Pero bueno, de verdad esperamos que nazca esa interacción y por puro amor a la ciencia. ¿Así? Sí. Muchas gracias, Dara. Muy bien. Y bueno, vamos cerrando con Cele. ¿Cuál sería tu comentario para concluir con este episodio? No, pues también muy contenta de comenzar con el proyecto con ustedes. También es un verdadero privilegio. Sí fue difícil, pasamos por un proceso de aprendizaje. Seguimos. Y es lo que me gustó, ¿no? O sea, ahorita hablamos de la ciencia, de todo el proceso que siguió la ciencia, cómo ha crecido, cómo ha madurado, cómo sigue creciendo.
Sí. Y es muy interesante ver los tropiezos, los aciertos y todo, todo por lo que ha pasado. Entonces, me gustó mucho la charla y espero que tengamos muchísimas más. Hay muchos podcasts, muchas cosas nuevas por qué hablar, ¿verdad? Y cosas no tan nuevas, también antiguas. De Que todo también un nos poco. gusta. Entonces, muy, muy contenta. Listo. Fíjate que concuerdo bueno, como que también, ahorita que lo vas mencionando, siento que de lo mucho que estuve tratando de ver el tema y sacando lo mejor, ¿no? Digo, es que siento que ver estas cosas así, uno sabe que la vida no es tan lineal, pero tampoco te imaginas que haya tanto sube y baja. Así es. Entonces dije, es que este sube y baja no nada más es en mi vida. Es en todo, o sea, es el universo, así Literal, es caótico. Desde los átomos que andan ahí con 10.000 orbitales. Sí, y La a veces, campana de Gauss. sí, o sea, realmente es así en todo, o sea, para planear el podcast, para ponernos de acuerdo, o sea, es así, es una montaña rusa con un poco de desorden ahí. Para que no Y pite mi micrófono. Ay, nuestro reto del día de hoy, pero me gusta también ver, porque a veces nos presentan la ciencia tan lineal, porque también es muy breve el tiempo que se tiene en las escuelas para compartir tanto conocimiento. O sea, yo Sí, nunca sí. había leído de dónde, ni siquiera la parte del científico, por ejemplo. Nunca nadie en mis tantos años de estar estudiando, alguien me lo había mencionado, ni quizá yo tampoco me había interesado por buscarlo, pero no la cuentan tan, ay, pues pasó esto y esto. Entonces se pierde mucho Sí. todo ese proceso que pasó, que si sí lo querían aceptar, que no, que bueno, pero que se vino a América. O sea, como todo ese proceso es normal en todo y a veces siento de manera muy personal que yo quiero hacer que las cosas se acomoden a algo ordenado. Así va a ser, así, así. Que sí lleva la ciencia esa parte estricta, pero es difícil acomodarla también en esa parte Sí. estricta. Entonces, bueno, esto es parte de la vida y Sí, me pues gustó no, también todo no eso. está dicho y pues por eso hay gente como nosotras y esperemos esta comunidad que se forme. Hay mucho Sí. de qué divagar, a toda acción corresponde una divagación, así que tenemos mucho A ver. material. Así es. Eso. Muchas divagaciones. Pues listo, eso sería todo para el día de hoy. Muchísimas gracias por llegar hasta acá. Definitivamente, si estás en este minuto del video, eres o puedes formar parte de nuestro club exclusivo de divagadores. Espérenlo. Les vamos a poner todas nuestras redes para que nos comenten todo, lo que les gustó, lo que no, lo que nos recomiendan, si trabajan en algo con respecto a ciencias exactas que les gustaría compartir, porque gente que sepa que venga a sentarse con nosotros sería muy bueno. Y cualquier tema de interés, como ya lo hemos mencionado, ya tenemos 20 podcasts pendientes ahorita. Mencionado. Es más, podríamos hacer un podcast infinito con la brevísima historia. De verdad, Que ¿eh? Con la tendría- breve historia del tiempo ya. Que no hay de qué hacer contenido. Haz contenido de la brevísima historia. Y ya. Un renglón te da para un podcast, de verdad. Exacto. Lo único que tienes que No, tener es un toque de divagación y amigas que te escuchen. Es todo. No, la verdad estamos bien contentas. Estamos al pendiente de ustedes. Queremos conectar con ustedes y hacer comunidad. Por lo pronto este sería nuestro episodio de hoy. Y bueno, muchas gracias, chicas, por toda la información, Muchas por gracias. estar estas horas aguantando. Aquí estamos. Y bueno, no nos podemos ir sin recordarles que la divagación no te crea ni te destruye, solo te trastorna. Chao. Chao.